Avdiivka es una ciudad industrial ubicada en el corazón de la región de Donetsk y se encuentra al noroeste de esta ciudad, que es la capital de la región. Esta ciudad había estado ubicada a lo largo de las líneas del frente desde el año 2014, ya que a su alrededor se libraron batallas de diversas intensidades durante la guerra del Donbass. Por esta razón, Avdiivka se convirtió en una ciudad fuertemente fortificada, repleta de sistemas de trincheras, posiciones de tiro y búnkeres reforzados con hormigón bajo control firme del ejército ucraniano, convirtiéndose en un importante puesto avanzado justo en las afueras de la ciudad de Donetsk. Los ucranianos habían fortificado la ciudad, transformando su red de calles con casas residenciales, edificios altos y la gran planta de coque de Avdiivka en una fortaleza única. En febrero del año 2022 estalla la guerra. El ejército ruso tiene entre sus objetivos capturar la región de Donetsk y Avdiivka constituye una de las ciudades estratégicas. Como resultado de sus avances, hasta antes de octubre del año 2023, las tropas rusas habían logrado tomar los pueblos de Opitne, Bodiane y Pesky al sur, así como Kruta Balka, Kamianke, Vesele y Krasnohorivka al norte, creando dos tenazas alarmantes alrededor de la ciudad. En este video nos enfocaremos en el principal asalto ruso sobre Avdiivka, que comenzó en octubre del año 2023. Para el mes de octubre de 2023, el ejército ucraniano contaba con varias fuerzas para defender la ciudad. Entre estas fuerzas destacaba la 110 Brigada Mecanizada, que permanecía en la ciudad desde el comienzo de la guerra. Contaba además con el apoyo del 5º Destacamento de la Unidad Omega de la Guardia Nacional y la 36 Brigada de Marines, además de la 53 Brigada Mecanizada. Fuera de la tenaza norte, los ucranianos concentran a las 116 y 129 brigadas de defensa territorial, mientras que al sur, la 56 Brigada Mecanizada mantiene la línea. Posteriormente, en el transcurso de la batalla, se unirán la 47 Brigada Mecanizada, la 31 Brigada Mecanizada y en los últimos días de la batalla se unirá la 3ª Brigada de Asalto. Estas tropas se encontraban bajo el mando del general Oleksandr Tarnaksky, el jefe del Grupo Operacional Estratégico de Fuerzas Tavria. La proximidad de la gran zona urbana de la ciudad de Donetsk, bajo control ruso, permite a las tropas rusas concentrar, comandar y abastecer fuerzas mucho más numerosas, que mayormente consisten en unidades antiguas de la República Popular de Donetsk, del primer cuerpo de ejército integradas en el ejército ruso. Estas son la 110 Brigada de Fusileros Motorizados, el Batallón 80 Sparta, el Batallón 13 Somalia, la 14ª Brigada de Artillería, el 12º Regimiento de Tanques, la 15ª Brigada de Fusileros Motorizados, las brigadas de fusileros motorizados 21 y 114, apoyadas por los batallones voluntarios 207, 277 y por el 6º Batallón de Marines. Estas tropas se encontraban bajo el mando del coronel general Andrei Morbichev, comandante del Grupo de Fuerzas Centro. Posteriormente, durante el desarrollo de la batalla, se unirán las brigadas 74 y 132 de fusileros motorizados y la 60 Brigada de Asalto. El día 10 de octubre comienza la batalla. Los rusos comienzan su masivo asalto mecanizado por los flancos, intentando cortar rápidamente las defensas ucranianas cerca de Krasnohorivka y Bodiane para enlazar la zona de Berdichi y Orlivka. Tal maniobra tiene sentido, ya que el asalto directo a Avdiivka, incluso tras meses de bombardeos intensos, podría costar a los rusos decenas de miles de bajas. Siguiendo el plan de embolsamiento, avanzan en cientos de BMP, BTR y tanques organizados en largas columnas. Los rusos probablemente cuentan con el elemento sorpresa y también tienen en consideración que tal vez la resistencia ucraniana sería débil. Estas fuerzas atacaron al norte y el sur de Avdiivka con grupos de asalto blindados y helicópteros apoyados también por la poderosa artillería rusa. Sin embargo, este primer ataque fracasa porque en la tenaza norte, la artillería ucraniana y los drones comienzan a atacar las columnas rusas que se dirigen a Stepove justo cuando salen de Krasnohorivka. Los ataques en esta dirección fallan en su mayoría porque los ucranianos controlan la escombrera,
una de las alturas clave en la zona que ofrece excelentes oportunidades para atacar a cualquiera que cruce los campos abiertos. Los rusos saben esto, por lo que el ataque hacia Stepove ocurre simultáneamente con el asalto de decenas de vehículos de la 114 Brigada de Fusileros Motorizados en dirección a la escombrera. Sin embargo, los drones de reconocimiento ucranianos localizan rápidamente las grandes columnas y la artillería abre fuego inmediatamente. Ahora bien, cerca de Oviane, el asalto mecanizado del 10 de octubre también falla. Una gran cantidad de drones FPV ucranianos atacan a los vehículos en las calles de Oviane, lo que finaliza con la decisión de abortar la misión completamente. Después de los intentos iniciales de ruptura, los rusos se reagruparon y atacaron nuevamente con un gran número de vehículos blindados alrededor del día 19 de octubre. La misma o mayor cantidad de carros de combate avanzaron otra vez sobre Avdiivka. El asalto por los flancos también ocurre mientras los rusos intensifican los ataques sobre todo el perímetro de la ciudad. De esta manera, la 21 Brigada de Fusileros Motorizados atacan desde Kamianka, mientras que la Brigada número 15 intenta avanzar directamente hacia la autopista N20. Sin embargo, los ucranianos repelen nuevamente este importante asalto sobre Avdiivka. En este contexto, las fuerzas ucranianas se incorporan a la brigada mecanizada número 47, la cual se encuentra bastante agotada tras casi medio año de batallas constantes cerca de Robotini. A pesar de que los ucranianos lograron frenar dos grandes oleadas de ataques mecanizados rusos, finalmente comenzaban a retroceder. Es así que para el 23 de octubre los rusos avanzan hasta las vías del tren, capturando campos importantes de Krasnohorivka. Las intensas batallas también se libran por la escombrera, para lo cual los rusos despliegan a la 21 Brigada de Fusileros Motorizados, apoyada por la 114 Brigada de Fusileros Motorizados. Aquí, las fuerzas mecanizadas no son muy útiles, ya que solo la infantería puede ascender por la empinada colina artificial. El combate es brutal, especialmente porque los ucranianos usan activamente drones FPV, mientras los rusos intentan destruir sus posiciones elevadas con artillería. Pero los rusos logran prevalecer esta vez, tomando finalmente el Terricón y levantando su bandera el día 28 de octubre. Esta representaría la toma de una posición elevada que daría mucha ventaja al ejército ruso. Ese mismo día, Ucrania concentra alrededor de Stepove a la 31 Brigada Mecanizada para impedir más intentos de cruzar la vía férrea, que ahora actúa como una nueva línea defensiva. Los rusos mantienen a la 114 Brigada al frente, apoyándola con el 277 Batallón y reforzando toda la dirección con la 15ª Brigada de Fusileros Motorizados. La aviación rusa estaba equipada con una cantidad creciente de bombas deslizantes FAB que se habían convertido en una de las herramientas principales para destruir fortificaciones ucranianas. Estos kits permitían lanzar municiones desde hasta 60 kilómetros, aumentando la supervivencia de las aeronaves rusas. Las tropas rusas llegan a usar hasta 60 bombas deslizantes diariamente solo en Avdiivka durante el pico de la campaña aérea. Ahora bien, en el flanco sur, la situación es más estática. Una serie de estanques y caminos estrechos dificultan el avance rápido mecanizado ruso, por lo que los ucranianos retiran a la 36 Brigada de Marines, cediendo el control del flanco sur a la 53 Brigada Mecanizada. Ya a principios de noviembre de 2023, el ritmo de los asaltos rusos había cambiado a una ofensiva progresiva, a medida que las condiciones meteorológicas se deterioraban y las fuertes lluvias y el barro complicaban el reconocimiento y la logística de ambos ejércitos. Para romper el estancamiento, el mando ruso envía más tropas y el día 4 de noviembre las fuerzas rusas ampliaron la zona de control al noroeste de Krasnohorivka, más allá de la línea férrea hacia Novokalinove, y también hicieron retroceder a los defensores ucranianos cerca de Vesele. El día 7 de noviembre los rusos cruzan las vías del tren en el área de Stepove y al día siguiente empujan a los soldados ucranianos fuera de los bosques cercanos, de tal manera que para el 11 de noviembre logran expandir la cuña hacia el norte, infiltrándose en el pueblo destruido de Stepove en pequeños grupos.
Para el 14 de noviembre, los rusos intensifican ataques en el flanco sur y en la ciudad misma. La mayoría de los combates ocurren en la zona industrial llamada Pronka, una importante zona fortificada de primera línea ubicada en una colina y en manos de Ucrania desde el año 2014, donde la lucha urbana es literalmente brutal y el avance ya no es mecanizado. Ahora, los rusos recurren a grupos pequeños de infantería similares a Wagner para avanzar lentamente y desgastar al enemigo. El día 16 de noviembre, los rusos avanzan en Pronka y progresan cerca del ferrocarril, ampliando el control en Vesele y tomando una posición en el este de Stepove. 2 días después, el 18 de noviembre, en una maniobra interesante para evitar el ataque de la gran cantidad de drones, los rusos recurren a tácticas de túneles. Los rusos excavan túneles bajo las fortificaciones ucranianas, colocando explosivos y estallando el terreno para abrir las salidas en posiciones completamente devastadas. La infantería logró atacar a través del túnel aprovechando la brecha. Esta táctica permitió a los rusos avanzar cerca de los edificios residenciales en Pronka. Para el 18 de noviembre, los rusos habían capturado al menos el 60% de la zona industrial del sureste, mientras, por separado, expandían la zona gris en el eje Stepove-Krasnohorivka al norte de Avdiivka. La situación en el flanco norte se vuelve preocupante. Las fuerzas ucranianas agotadas y sin municiones retroceden lentamente, mientras los rusos avanzan gradualmente. Al mismo tiempo, las bombas deslizantes, la artillería y los helicópteros rusos atacan posiciones ucranianas en campo abierto, no solo dentro de la ciudad, donde los soldados pueden encontrar algo de cobertura. El 20 de noviembre, los rusos avanzan al norte de Krasnohorivka y logran cruzar otra vía férrea, y para finales de mes, los rusos en el sur consolidan posiciones cerca del ferrocarril y en Pronka, después de que cientos de bombas deslizantes convirtieran las fortificaciones ucranianas en polvo. Luego, el 27 de noviembre, fuentes rusas informaron de avances cerca de la estación de ferrocarril de Yasinubata 2 y afirmaron que la mayor parte de la zona industrial del sur había sido completamente capturada. Las imágenes geolocalizadas mostraban vehículos blindados rusos operando libremente y bombardeando posiciones ucranianas en la parte norte de la zona industrial, mientras la infantería ucraniana se retiraba hacia el norte, hacia los suburbios cercanos. Ya en el mes de diciembre, las condiciones climáticas comienzan a empeorar y la niebla comienza a cubrir todo Avdiivka. Las fuerzas ucranianas mantienen las líneas de suministro en Avdiivka en medio de duras condiciones meteorológicas y la continua presión rusa desde el norte, el este y el sur. Los rusos mantienen una ventaja numérica y logran una superioridad aérea localizada gracias al uso masivo de las bombas FAB. El 2 de diciembre, los rusos empiezan a mover sus vehículos blindados por las vías férreas mientras controlan firmemente el área detrás de ella. El terreno ya no está embarrado, sino congelado, lo que permite renovar parcialmente los asaltos mecanizados. La escasez de municiones ucranianas y la densa niebla reducen la efectividad de los drones y esto afecta negativamente la capacidad defensiva. Ese mismo día, los rusos avanzan hacia la estación de bombeo local. El 8 de diciembre amplían su control y 3 días después, los rusos toman la estación de bombeo. Mientras tanto, en el frente sur, el 17 de diciembre, los rusos amplían su control cerca de Bodiane con la llegada de la 35 Brigada de Fusileros Motorizados y avanzan mucho más dentro de la propia Avdiivka. El progreso en el flanco sur fue posible porque los ucranianos se quedaron literalmente sin drones, morteros y granadas justo cuando los rusos lanzaron su ataque bajo la cobertura de la niebla. Llegaba el año 2024 y a mediados de enero los rusos cambian la táctica de intentar flanquear a Avdiivka con asaltos blindados y pasan a utilizar tácticas de infiltración de infantería para eludir las posiciones ucranianas. Los rusos habían pasado a atacar las colinas y los campos abiertos al norte y al oeste de la ciudad para atacar desde las direcciones sur y este. Mientras tanto, muchos soldados ucranianos se habían retirado a la planta de Koke, vista como una posición defensiva casi perfecta, repleta de túneles, vías férreas y callejones, a pesar de los constantes bombardeos rusos y los asaltos frontales. Al mismo tiempo, las tropas rusas refuerzan sus filas. Las brigadas 74 y 132 de fusileros motorizados y la brigada 60 de asalto se despliegan al este de Avdiivka
buscando finalmente abrir una brecha significativa en las defensas de la ciudad. En este contexto, las tropas rusas desarrollan una brillante operación que tendrá una consecuencia directa en el posterior desenlace de la batalla. Los ataques frontales directos habían fallado, así que los rusos idearon una manera creativa de rodear las fortificaciones ucranianas. Los rusos tenían como objetivo avanzar hacia la Casa del Zar y atacar por sorpresa para rodear a las tropas ucranianas. La Casa del Zar es un complejo de restaurantes que es el centro de la red de posiciones fortificadas en el centro de Avdiivka. La caída de esta posición podría comprometer la defensa de toda la ciudad. Entre las posiciones rusas y las ucranianas hasta la Casa del Zar se encontraba una tubería de alcantarillado abandonada. Tras décadas inactivas, se había convertido en un vertedero lleno de agua y basura. En esta tubería se acumulaban gases tóxicos. Incluso el simple hecho de estar en este inframundo era mortalmente peligroso, sin mencionar todo lo demás. Con un diámetro de 1.4 metros y casi 4 kilómetros de longitud, el túnel lleva directamente a la Casa del Zar, donde los soldados rusos planean atacar por sorpresa y rodear a las unidades de la brigada número 110. Durante casi un mes, las fuerzas rusas limpiaron en secreto la antigua tubería de alcantarillado. Es así que el día 17 de enero, unos 150 soldados de élite de la 60 Brigada de Asalto son enviados por la tubería. Sumergidos en agua helada hasta la cintura y en condiciones inhumanas, los rusos metro a metro abrieron un paso en la tubería de hierro fundido. Los soldados rusos salen y atacan a las tropas ucranianas, que están completamente sorprendidas y abrumadas por la situación. Las fuerzas rusas lograron romper las defensas ucranianas. Esta batalla continuó durante algunos días hasta que el día 20 de enero las tropas rusas terminan capturando el restaurante fortificado de la Casa del Zar y avanzando al norte por la calle Soborna. La brigada número 110 ucraniana sufre grandes pérdidas durante estos días agónicos de la batalla. Luego, el 22 de enero, los ucranianos informaron de combates en las partes norte y oeste de la ciudad, incluso cerca de la planta de coque. Las imágenes de combate de los ataques con drones kamikaze de la 110 Brigada Mecanizada mostraron que las tropas rusas habían entrado en zonas urbanas y de esta manera, el día 23 de enero, las fuerzas rusas habían alcanzado finalmente el oeste de Stepove. Así llegaba el mes de febrero y este mes se convertiría en el mes decisivo y final de la batalla por Avdiivka. Los rusos, el día primero, avanzan en Vesele, empujando hacia atrás a los ucranianos superados en número y armamento, mientras las defensas comienzan a desmoronarse en toda la línea del frente. Esto ocurre principalmente debido a un fuerte déficit de municiones, de artillería, escasez de hombres y continuos bombardeos del ejército ruso. También el ataque sorpresa a través de la tubería, que fue realizado en enero, fue lo último que inclinó irremediablemente la balanza a favor de los rusos y desvió las últimas reservas ucranianas en el área. El 2 de febrero, los rusos avanzan más desde el norte, comenzando a abrir una alarmante cuña entre la ciudad y la planta de coque de Avdiivka. Los ucranianos, que ya se habían quedado sin reservas, son rápidamente derrotados en muchas posiciones a medida que la ofensiva tiene un efecto bola de nieve. Las fuerzas rusas habían capturado en su mayor parte el área de la dacha del noreste de la ciudad, avanzando varios cientos de metros a lo largo de la zona boscosa del lago del norte de la calle Sapronova, alcanzando el segmento más septentrional de la calle Donetska. Así, el 8 de febrero los rusos capturan una porción sustancial de la ciudad, continuando con ataques decididos con el doble objetivo de separar aún más la planta y la ciudad, así como cortar la principal línea de suministro de Avdiivka. También capturaron un tramo de la línea férrea y parte de un barrio de casas de veraneo a través de ella. Las tropas rusas estaban concentrando los ataques en el eje norte en un intento de cortar la principal carretera de suministro. Ya para este entonces, la situación parece uno de los peores desastres bélicos que Ucrania ha enfrentado desde los primeros meses de la guerra. En solo una semana, Avdiivka, con su enorme cantidad de edificios y restos de formidables fortificaciones destruidos por bombas y artillería, pasó de ser una ciudad firmemente controlada a una serie de bolsas con tropas ucranianas dentro. Además,
justo cuando la batalla entra en su fase más crítica, se realizaron cambios clave en el mando militar ucraniano. Ese mismo día, 8 de febrero, el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, el coronel general Oleksandr Syrskyi, reemplaza al general Valery Zaluzhny en el puesto de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Frente al desafío de salvar la situación en Avdiivka, Syrskyi decide desplegar rápidamente a la tercera brigada de asalto ucraniana, una de las brigadas más numerosas, experimentadas y curtidas en combate, justo en medio de la tormenta para ganar tiempo y prevenir el cerco. Mientras tanto, para el 10 de febrero los rusos logran cruzar las vías del tren en Avdiivka, mientras los ucranianos continúan retrocediendo. La cuña cerca de la casa del zar también se expande, mientras las tropas ucranianas comienzan una retirada para evitar el cerco. Al mismo tiempo, una catástrofe también se envuelve bajo otra posición fortificada ucraniana llamada Zenit, basada en la antigua base de defensa aérea. Los rusos, que ya no están restringidos por la artillería ucraniana, que prácticamente se queda sin municiones, y con la infantería que constantemente retrocede, vuelven a avanzar desde Opigne y comienzan a cerrar una bolsa muy estrecha. En este contexto, el día 12 de febrero, la tercera brigada de asalto ucraniana llega con fuerza y toma rápidamente las posiciones de la exhausta 116 Brigada Mecanizada en la planta de coque de Avdiivka. Tras su llegada, la brigada organiza asaltos tácticos, principalmente en un corredor de 2 kilómetros de ancho, por el cual la 110 Brigada y otras deben retirarse en su lucha por sobrevivir. El día 13 de febrero, la planta de coque fue sometida a un intenso bombardeo con las bombas deslizantes FAB para intentar reducirla hasta los cimientos, siendo este el mayor bombardeo sobre la planta de coque hasta la fecha. La tercera brigada expresaba que la Fuerza Aérea Rusa estaba lanzando 60 bombas diariamente sobre las posiciones ucranianas en toda la ciudad sin resistencia del ejército ucraniano. Ese mismo día, el ejército ruso logró uno de los objetivos más importantes, alcanzando la avenida industrial, llamada también el Camino de la Vida. De esta manera, Avdiivka quedaba cortado en dos completamente y Rusia logró separar a las tropas ucranianas en la planta de coque del resto de las tropas ucranianas en la ciudad, dejando a las tropas ucranianas aisladas completamente. Al día siguiente, desde el eje norte, el ejército ruso tomó el control de la zona forestal entre la planta de coque y las instalaciones de tratamiento de agua. Además, las tropas cruzaron la avenida industrial y comenzaron a avanzar por la franja forestal al suroeste de la misma, que está ubicada a 1.4 kilómetros de la última ruta de suministro del ejército ucraniano a la ciudad y a 3.8 kilómetros de las tropas rusas del frente sur. Las fuerzas ucranianas comenzaron a retirarse del vertedero de la cantera de Avdiivka y de la sociedad de cabañas de verano en Verba. Ese mismo día, algunas unidades de la 110 Brigada Mecanizada fueron expulsadas de Avdiivka porque ya no tenían capacidades suficientes para mantener la ciudad. La 110 Brigada había defendido la ciudad sin parar desde marzo del año 2022. Mientras todo esto ocurría en el norte, pues en el sur las cosas iban de mal en peor para Ucrania. Para poder sacar las tropas de la estación de filtrado de Donetsk era necesario mantener el control sobre las posiciones Zenit, situadas en la base militar de una antigua unidad de defensa aérea ucraniana, y el cruce fortificado de Cheburashka, que en este punto están casi completamente rodeadas. Los flancos del Zenit colapsaron cuando Opigne fue capturado previamente y después de la operación de túneles rusa a principios de enero. Después de semanas de defenderse de los ataques de francotiradores y ametralladoras desde 3 direcciones, finalmente se dieron las órdenes de retirarse hacia el norte para escapar del cerco. Comenzaba ya el principio del fin para el ejército ucraniano en la ciudad de Avdiivka. En la noche del 14 al 15 de febrero, grupos de tropas de la ya exhausta 110 Brigada de Ucrania comenzaron a retirarse hacia el norte del complejo defensivo de Zenit Cheburashka y hacia el 9º barrio de Avdiivka. Bajo el amparo de la noche, los ucranianos comienzan a retirarse de Zenit en pequeños grupos a lo largo del único camino disponible, mientras las tropas ucranianas huían a pie en una oscuridad total a través de cientos de metros de campo abierto, a veces perdiéndose
sufrieron bajas notables por un intenso fuego de artillería, morteros y ametralladoras rusas de hostigamiento, lo que les hizo abandonar a algunos de sus camaradas gravemente heridos al aire libre. Los soldados de la 110 Brigada Mecanizada, bajo fuego de artillería y enfrentando escaramuzas con fuerzas rusas en los flancos, sufren grandes pérdidas. En un segundo intento, los ucranianos fuera de la bolsa intentan sacar a los soldados atrapados con vehículos blindados, pero el camino era demasiado peligroso, ya que los rusos prácticamente están cerrando la bolsa al final del 15 de febrero. Para el 16 de febrero, las tropas rusas también habían capturado la fortificación Cheburashka en la carretera de la circunvalación de Donetsk, al norte de Zenit, tomando finalmente el complejo defensivo mantenido durante mucho tiempo. Poco a poco, toda la defensa ucraniana en Avdiivka se estaba derrumbando. Los soldados rusos izaron banderas en la estación de filtración y las tropas ucranianas fueron completamente expulsadas. La estación era una de las poderosas zonas fortificadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el sureste de Avdiivka. Ese mismo día, los rusos lanzan todas sus fuerzas contra las cuñas en la defensa ucraniana para capitalizar las rupturas, ya que claramente ven que las fuerzas ucranianas se están retirando. Las tropas rusas avanzaron a lo largo de la calle Churbeskovo en dirección sureste, mientras continuaban los enfrentamientos casa por casa en la parte noreste de la ciudad, con los combates más intensos en el distrito industrial de la ciudad. Por la noche, los rusos habían capturado el parque de la ciudad de Avdiivka en el centro y también el hospital más cercano. También llegaban informes de nuevos avances en el sur, en la Asociación de Jardinería de Vinogradivki, en el área industrial al sur de la planta de coque. Ante la dificultad de la situación y los demoledores golpes rusos, la tercera brigada comienza una desesperada retirada de la planta de coque el día 16 de febrero. Al evacuar la planta, destruyeron materiales sensibles en su puesto de mando como mapas, órdenes, horarios de turnos, documentos personales y notas manuscritas con coordenadas. Los rusos intentaron cada vez más interrumpir la retirada ucraniana con ataques selectivos de artillería y drones. En aquellas fechas, un soldado ucraniano con el indicativo mayor recordó que durante la retirada final a lo largo de la última carretera que salía de Avdiivka, todo fue un desastre. Este soldado, en sus propias palabras, llamaba a esta carretera el camino de la muerte y expresó con sus palabras: el convoy de evacuación que tenía adelante fue alcanzado por la artillería rusa, aniquilando completamente a un convoy con los mejores soldados ucranianos y frente a mis propios ojos. Para el día 17 de febrero, Alexander Sirski anuncia oficialmente que las fuerzas ucranianas se retiran de Avdiivka. El presidente Zelensky confirmó que la decisión de retirarse fue para salvar la vida de los soldados ucranianos del cerco ruso. En cualquier caso, la pérdida de la planta dejó a los ucranianos sin otra opción que retirarse a una nueva y más débil línea defensiva en Berdichi, Orlivki y Tonenki. Los rusos también concentraron fuerzas significativas en la zona de la planta de coque, que es capturada finalmente para el 18 de febrero. Durante el día aparecieron varios videos que mostraban banderas rusas plantadas en toda la ciudad, incluso en uno de los edificios de la planta de coque, en una chimenea de la planta de cuarzo al sur de la cantera inundada y en los edificios de la administración de la ciudad y el Palacio de Cultura. Más tarde, ese día, el Ministerio de Defensa ruso declaró que las fuerzas rusas habían tomado el control de Avdiivka y que se estaban llevando a cabo operaciones de limpieza en la planta de coque. De esta manera, terminaba la batalla de Avdiivka con la victoria del ejército ruso. La caída de Avdiivka marcó uno de los momentos más significativos en el curso de la guerra desde la toma de Bakhmut. Para Rusia, esta victoria no solo representó un avance territorial, sino un golpe simbólico tras mucho tiempo de resistencia ucraniana en esta plaza. Avdiivka era uno de los principales bastiones defensivos de Ucrania en Donetsk, desde donde se hostigaban constantemente las posiciones de la República Popular de Donetsk. Su captura simboliza para Moscú el desmantelamiento de un enclave enemigo profundamente arraigado desde el año 2014. Para Ucrania, la derrota en Avdiivka representa una dolorosa pérdida tanto militar como simbólica. El retiro caótico, la destrucción de brigadas enteras, el colapso logístico, todos golpearon tanto a la moral de las tropas ucranianas como a la opinión pública, revelando las limitaciones de Kiev para sostener frentes bajo presión simultánea. En resumen, la batalla por Avdiivka no fue una batalla más, fue un punto de inflexión que evidenció un cambio de momento
en el conflicto, mostrando que la guerra había entrado en una nueva etapa en la que Ucrania luchaba por contener a las tropas rusas, mientras Rusia recuperaba la iniciativa táctica en el este de Ucrania y al mismo tiempo expuso las crecientes dificultades logísticas, humanas y estratégicas de las fuerzas ucranianas. Esta victoria rusa permitió reorganizar sus fuerzas y abrió el camino para futuras ofensivas más profundas y exitosas que vendrían en los meses venideros en dirección a Pakrovsk e incluso más al norte. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera te lleguen las notificaciones de documentales como este. Hasta la próxima.